Comenzamos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan de manera virtual al conversatorio Mujer Ecuatoriana, Visibilización e Historia, un espacio orientado a reflexionar desde una perspectiva académica sobre la participación histórica de las mujeres en la defensa de derechos, la producción de pensamiento y la intervención en asuntos públicos. El encuentro propone, además, destacar el valor de los registros documentales y de las fuentes archivísticas como insumos fundamentales para el estudio y la comprensión de estos procesos históricos. Este 2026, el Archivo Histórico Nacional ejecuta su programa cultural Archivos para Todos, orientado a ampliar el acceso al patrimonio documental del país, fomentando la investigación y colaboración que vinculen a los archivos históricos con la ciudadanía mediante actividades culturales, académicas y educativas a nivel nacional. A continuación, doy la palabra a la magíster Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Hola, buenas tardes con todos y con todas, con las personas que nos están acompañando a través de nuestros canales virtuales. También quiero agradecer la presencia de nuestras expositoras y nuestra moderadora el día de hoy para hablar precisamente de la mujer ecuatoriana y la visibilización e historia de la mujer. Eh, este evento, como saben, se produce en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer y, claro, tiene que ver en principio con explorar cuál ha sido la experiencia y el tránsito de las mujeres en la vida, en la historia y en la vida pública de lo que hoy constituye el Ecuador. Eh, pero también hay que pensar que lo estamos realizando y que se conmemora el 8 de marzo en virtud de un montón de luchas del género femenino, no de las mujeres, eh, en, en tanto que se ha visto que se ha desenvuelto en contextos de violencia a lo largo de la historia. Creo que es importante mencionar que en el Ecuador, en el territorio que hoy es el Ecuador, desde la época colonial, se había normalizado la subordinación femenina y en la América colonial la violencia de género fue un dispositivo central de la dominación patrimonial, racial y política anclado a la esclavitud, el honor patriarcal y el control de la sexualidad y la reproducción. Claro, si revisamos un poco de literatura, podemos ver que muchas expresiones contemporáneas de femicidio y violencia, de impunidad estatal, siguen esas lógicas que han permanecido a lo largo del tiempo. Y también hay que pensar que estos movimientos a lo largo del siglo XX, que han dado los derechos que ahora tenemos las mujeres, obedecen precisamente a una reacción, a una reacción de las mujeres ante un esquema más bien patriarcal. Creo que es importante también mencionar que el Estado ecuatoriano ya, digo, en la última parte del siglo XX también ha hecho esfuerzos por resolver o mejorar las condiciones de las mujeres y producto de eso es la legislación ecuatoriana que me parece que es desde el año 2000, desde 1995 ya empieza a trabajar, sí, 1995 con la ley de violencia a la mujer y la familia empieza a trabajar en los derechos de la mujer, a proteger a la mujer eh, con normativa. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que estas luchas tienen continuidad porque no todo está resuelto, no se ha resuelto todo con la legislación. Y por un lado, hay que seguir trabajando con dotar al Estado y a las políticas públicas en pro de los derechos de la mujer de recursos, pero también en visibilizar todo lo que hemos hecho como mujeres a lo largo de la historia y esta visibilización es importante que se haga desde los archivos también, en la medida en que somos espacios de transformación social. Estas reflexiones que se pueden provocar a través de la lectura de los documentos, de la revisión y nuevas reflexiones, tiene que partir de los archivos y creo que hacemos un papel importante provocando, como digo, estas reflexiones. En esa línea se ha propuesto hoy este evento y creo que contamos con excelentes expositoras que nos van a poder dar luces
sobre todo esto. Entonces yo voy a dejar el panel en manos de nuestra moderadora. En la ocasión de hoy está Andrea Díaz Palacios y de ella podemos decir que es licenciada en Pedagogía de la Historia y de las Ciencias Sociales por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Investigación en Historia por la Flaxo. Ha sido becaria del programa Jóvenes Investigadores del Instituto Francés de Estudios Andinos y cuenta además con experiencia en docencia, capacitación docente y producción editorial educativa. Su trabajo se centra en el análisis de fuentes documentales de los siglos XVI al XIX y sus investigaciones las ha enfocado en las prácticas legales y de participación de las mujeres en la sociedad colonial y de inicios de la República. Ella va a dar pie a las participaciones de nuestras expositoras, a quienes nuevamente agradezco por su presencia. Y después de esto, igualmente dará paso a las preguntas del público y a las conclusiones propias que podrá extraer del conversatorio. Bienvenida, Andrea, y gracias por estar aquí. Muchas gracias y además agradezco y extiendo mi saludo al Archivo Nacional por estar siempre pendiente de los temas históricos que nos están interpelando todos los días. Es para mí un gusto ahora dar paso a Ana María Getchell. Ana María Getchell es historiadora, doctora por la Universidad de Ámsterdam y profesora emérita del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, sede Ecuador. Sus investigaciones se enfocan en la historia de las mujeres, de la educación y en el análisis del género y la acción punitiva en la historia del Ecuador. Sus publicaciones recientes son De la sublevación a la participación, las mujeres en la historia del Ecuador, siglos XVIII al XX, publicada en 2025 por Flaxo Ecuador y Avia Yala. Inicios del feminismo en el Ecuador, debates históricos, el aborto en Ecuador en la primera mitad del siglo XX, además de artículos publicados dentro y fuera del país. Su trabajo constituye además una referencia importante para quienes investigamos la historia de las mujeres en el Ecuador y continúa orientando a nuevas preguntas y líneas de investigación en las que las generaciones más jóvenes de investigadores e investigadoras al tiempo que también interpela y dialoga con las reflexiones desarrolladas por historiadores e historiadoras de generaciones anteriores. Damos la bienvenida así a nuestra querida Ana María Getchell. Buenas tardes, muchas gracias Andrea por esa presentación tan bonita y muchas gracias Alexandra y también al Archivo Nacional de Historia por esta iniciativa. Me parece excelente, dijéramos que se dé a conocer en una fecha que conmemora la presencia de las mujeres, la lucha de las mujeres a través de los tiempos y la importancia de investigar su participación en el pasado, ¿no? Y yo quisiera comenzar mi presentación con eh, un acápite, una estrofita que la investigadora catalana María José Vilalta, ella falleció hace poco, pero nos dejó importantes trabajos que los voy a hacer referencia más luego, que nos dice lo siguiente, y esto es tomado del último libro que he publicado, que es de la sublevación a la participación, las mujeres en la historia del Ecuador. Este libro recoge las ponencias que fueron, dijéramos, parte de un coloquio en el cual también participó Lucía, le agradezco su participación, en los años 2022-2023, ¿no? Ella dice lo siguiente: ellas, las supuestamente invisibles, están todavía ahí esperando que alguien las busque con ahínco y las devuelva a una vida reencontrada gracias a la investigación científica. Esto nos dice María José Vilalta en su artículo eh, Demografía histórica e historia de las mujeres en la Sierra Ecuatoriana en los siglos XVIII-XIX, ¿no? Me parece importante esta reflexión porque revela precisamente
dijéramos, la importancia de la investigación histórica y la importancia de la construcción, dijéramos, de los archivos nacionales y la apertura que estos pueden darnos, como en efecto lo están dando para la investigación histórica, ¿no? Porque si hablar de la historia en general es problemático, ¿no es cierto? Hablar de la historia de las mujeres en particular es mucho más problemático aún, a pesar de que en los últimos años en este libro pude hacer un estado de la cuestión de las investigaciones sobre la historia de las mujeres y con una sorpresa muy agradable vi que cuánto habíamos podido avanzar en los últimos años, ¿no? Desde el 1998 o el 2000, perdón, que hizo la publicación Yoconda Herrera, luego en el 96 Marta Moscoso, se puede ver cuánto se ha avanzado en la historia de las mujeres, pero es un tema que todavía sigue siendo pendiente, ¿no? Hay todavía muchos temas que faltan por ser investigados y eso es precisamente el alegato de María José Vilalta, o sea, ellas, las supuestamente invisibles, están allí, ¿no es cierto?, reposando en los archivos, esperando que las investigadoras, los investigadores, rescaten su presencia y nos permitan conocerlas en la actualidad, ¿no? Y quisiera, como se trata de un evento del Archivo Nacional de Historia, yo quisiera también referirme a la importancia de este archivo que pude ver a través de dos artículos fundamentales que están en este texto, ¿no? Uno, Las capitanas sublevadas de Otavalo, violencia y liderazgo en 1777, es un artículo de Mireya Salgado, ¿no es cierto? Que de hecho está basado en documentación existente en el Archivo Nacional de Historia, ¿no? Que está justamente la sublevación, la sumaria de la sublevación de Otavalo, que está en el Archivo Nacional de Historia del Ecuador, en el Fondo Corte Suprema, ¿no? Y es interesantísimo esta reflexión porque más allá de la participación de las mujeres indígenas durante la colonia, en el comercio, en la producción, dijéramos, de los mercados, en fin, que ha sido muy trabajada por ejemplo, por Cristiana Borchar de Moreno, por Minchón, etcétera. Y en el caso de los cacicazgos ha sido trabajada por Rosario Coronel y Daza. Ella se refiere precisamente a una nueva forma de participación de las mujeres, ¿no es cierto? Las capitanas, que obedece a una lucha mucho más cercana al común, dijéramos, y que tuvieron una amplia participación en el liderazgo y en la violencia de la sublevación de Otavalo en el año 1777. Ese es uno de los artículos basado en las fuentes del Archivo Nacional de Historia, ¿no? Entonces, este archivo en realidad tiene tesoros que han empezado a ser descubiertos ya desde hace algunos años, por supuesto, a través del trabajo, como les decía, de Cristiana, de Minchón, etcétera, etcétera, pero que cada vez hay nuevas formas de descubrir elementos que están presentes ahí. Y otro es justamente el trabajo de María José Vilalta, ¿no es cierto?, que se llama Demografía histórica e historia de las mujeres en la Sierra Ecuatoriana, de los siglos XVIII-XIX, ¿no? Que está basada precisamente en los censos de población de 1860 y en la época colonial, ¿no es cierto?, que son totalmente, están allí esperando que todavía sigan siendo trabajados, ¿no? Es importantísimo lo que nos habla de dijéramos, de toda esta participación, dijéramos, productiva
Siempre se ha dicho que las mujeres indígenas han participado siempre dentro de la historia, que siempre estuvieron presentes en la economía, en el comercio, en actividades de todo tipo. Pero lo interesante de este trabajo es que precisamente ella ve cómo en las actividades que participaban, ¿no es cierto? Como tejedoras, como artesanas, y les da una eh, presencia significativa con sus nombres, con sus apellidos, develando y visibilizando la presencia de las mujeres en la economía de manera mucho más concreta y precisa, ¿no? Yo quisiera también hacer referencia con relación a la documentación existente en el Archivo Nacional de Historia que yo pude obtener, dijéramos, a través de este trabajo que es Historias de Rebelión y Castigo, ¿no? Que es el aborto en Ecuador en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Como, por ejemplo, en las prácticas de punición del aborto en el Ecuador, ¿no es cierto? Pude investigar el Fondo Corte Suprema, la serie Criminales, ¿no es cierto? Y en la época republicana. Y también en mi trabajo Moral y Orden, ¿no es cierto? La delincuencia en el Ecuador, la delincuencia y el Estado en el Ecuador en la primera mitad del siglo XX, finales del XIX y comienzos del XX. Entonces, este archivo nos da, dijéramos, posibilidades infinitas de investigación. Y en ese sentido, es súper importante que investigadores, investigadoras, podamos seguir investigando, podamos seguir visibilizando la historia de las mujeres en ese sentido, ¿no? Yo diría que uno de los caminos más importantes de acercarnos, dijéramos, a la presencia de las mujeres en la historia es la investigación en los archivos, ¿no? Es fundamental que lo hagamos de manera detallada, de manera seria, de manera responsable, porque es la única forma de visibilizar la presencia de las mujeres dentro de la historia. Eso quisiera, no sé, unos minutos, no sé si tengo más tiempo, pero eso sería mi primera intervención para dar paso, dijéramos, a las demás presentaciones y luego a las lecturas del público. No sé si está Andrea. Por supuesto, sí, tuve un problema con el botón nomás. Mm, Muchas gracias, Ana María. Entonces, doy paso ahora a Camila Basantes Chávez, em, perdón, a Lucía, Lucía Lucía. Moscoso Cordero. Camila, perdón, Lucía Moscoso es historiadora, realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su trabajo de investigación se centra en el periodo colonial tardío y en los inicios de la República. En este conversatorio abordará el tema de las mujeres escritoras en la historia a partir de su producción intelectual y de los registros que permiten estudiar su presencia en la vida intelectual de su tiempo. Sobre nuestra expositora es importante mencionar su trabajo eh, como una forma de constitución de la referencia de las mujeres en los archivos y la investigación que continúa siempre dialogando con las perspectivas de la historia en Ecuador y con sus conexiones globales. Bienvenida, Lucía. Gracias al archivo por esta invitación. Yo preparé una presentación pequeñita, ¿no? Un poco para no hacerlo muy denso. Y quiero agradecer al archivo, a Andrea, que está haciendo la moderación, Ana María, especialmente, y Camila. Em, bueno, y yo voy a conversar más bien de una experiencia de investigación utilizando fuentes bibliográficas y que se hizo hace algunos años, ¿no? Conjuntamente con otras dos historiadoras, Marta Moscoso, que fue mencionada por Ana María, que investigó sobre la mujer y la familia, y
María Ángela Cifuentes, que vio un poco sobre lo que es las imágenes, ¿no es cierto? Las mujeres, la fotografía y esto. Este trabajo que hicimos hace muchos años, quisiera volverlo a poner, digamos, en la mesa. eh, Sé que se han hecho bastantes cosas interesantes posteriores, pero quisiera que recordemos este esfuerzo y estas fuentes bibliográficas que fueron usadas en el archivo, en la biblioteca Aurelio Espinosa Poli, ¿no? Específicamente utilizando las revistas, ¿no? Finalmente, esto derivó en un artículo publicado, digamos, eran unos libritos pequeños de una serie que hacía Via Yala, que se llamaba Pluriminor, y se hacían estas publicaciones, ¿no? Con estudios, con enfoque de género. Y entonces este trabajo se tituló De cisnes dolientes a mujeres ilustradas, imágenes de mujeres a través de la literatura, y el tiempo de estudio fue de 1890 a 1920, ¿no? Para esta investigación se revisaron revistas de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, ¿no? Allí en la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. En total se revisarían unas 30 revistas, tengo aquí un poco el número exacto, unas 9 en Quito, 2 en Guayaquil. La producción en Guayaquil era em, eh, cuantiosa, ¿no? 4 en Cuenca, una en Guaranda, una en Riobamba y 2 en Loja. El propósito de esta investigación era identificar a través de la lectura de los textos de mujeres las representaciones y percepciones que las mujeres elaboraron sobre la familia, la sociedad, la educación y su propio papel en el espacio público. Es decir, no tratábamos de hacer un análisis literario, ¿no? Sino entendíamos esos como productos, como testimonios culturales, ¿no es cierto? Que nos permiten rastrear imaginarios, valores, tensiones, ¿no? Que estaban presentes en el periodo que habíamos determinado. Pásale, por favor, a la lámina 2. Yo quiero pedir disculpas porque no he colocado pie de foto. La verdad, tengo un poco de material y lo fui jugando en 6 láminas, pero no he colocado pie de foto. Pero quiero decir que todas las fotografías que están aquí son parte del archivo histórico de fotografía, se llama Archivo Fotografía Patrimonial, que tiene en originales más de 15.000 fotografías originales que tiene este archivo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y que fue hecho en base a varias colecciones que fueron adquiridas, ¿no? Bueno, ahí hay también un material muy interesante con el que, digamos, se puede trabajar, ¿no? Con la imagen. Entonces fui colocando un poco estas láminas, ¿no? Entonces, como la producción femenina era abundante en este material que estábamos revisando, hicimos una selección y sacamos una muestra representativa de cada autora, ¿no? Una muestra que nos permita aproximarnos a ese pensamiento femenino de la época para descubrir esas imágenes de mujeres frente al Estado, a su familia, a la iglesia, ¿no? También revisamos algunos textos de hombres, ¿no? Porque a veces compartían los espacios. A veces en la misma revista escribían hombres y mujeres, ¿no? En este contexto, las publicaciones periódicas y los impresos se convirtieron en escenarios donde comenzaron a aparecer voces femeninas y discursos sobre el papel de las mujeres en la sociedad, ¿no? A través de estas fuentes bibliográficas pudimos rastrear, ¿no? No solo las representaciones de lo femenino, sino esos indicios ya de pensamiento, esa presencia intelectual de mujeres que participaron en debates culturales de la época, especialmente de inicios del siglo XX, como ocurre en el caso de Soy Lugarte de Landívar, ¿no? Pasemos a la lámina 3. Por ejemplo, para ir mencionando algunas revistas, ¿no? En 1889 apareció en Guayaquil el primer número de la revista La Libertaria, ¿no?
En su presentación ya se incluía el listado de colaboradoras y había una serie de escritoras, menciono brevemente, Jacinta Calderón, Antonia Mosquera, Carolina Febres Cordero, Dolores Flor, Dolores Miranda, Dolores Sucre, Amelia Narváez, Lucinda Pasos, Lita Lecumberri y otros que escribían junto a otros intelectuales como Federico González Suárez, Pedro Fermín Ceballos, José María Urbina, Luis Cordero, entre otros. Son un poco la comunidad intelectual de hombres y mujeres de esa época, ¿no? Para 1890 aparece ya la revista La Palabra de Guayaquil, ¿no? Donde se publican ya poemas de Amelia Narváez. 6 años más tarde, en 1896, la revista La Sociedad de Fígaro, que difundió poemas de Mercedes González de Moscoso. Entonces, en ese abundante material literario revisado, pudimos ver que entre 1890 y 1910, más o menos, el tema de la familia es una constante, especialmente en la poesía, ¿sí? Poesía dedicados a la esposa, a los padres, a los hijos, a la muerte, al matrimonio de una hija, ¿sí? Porque esa actividad intelectual femenina se está desarrollando simultáneamente con las obligaciones, digamos, domésticas, familiares, ¿no? Estas actividades intelectuales que mantenían las mujeres incluían reuniones de lecturas e intercambio de libros, charlas, veladas literarias, ¿no? Muchos textos justificaban la actividad intelectual femenina, pero no alteraban la imagen maternal que la sociedad esperaba de ellas. Los temas estaban inspirados en el hogar, en el amor filial. Esos eran, digamos, los temas recurrentes, ¿no? En esos escritos, las mujeres se están representando a sí mismas como cisnes dolientes, madres abnegadas, seres sacrificados, aves heridas, ¿no? Son composiciones atravesadas por la nostalgia, la melancolía, pero hacia el final del liberalismo se incrementa la producción literaria escrita por mujeres. Autoras de varias provincias empiezan a enviar sus composiciones para ser publicadas en las revistas de las principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca. Es esta generación de escritoras la que va marcando el espíritu literario de su tiempo y se convierten en las representantes femenina, de la escritura femenina ecuatoriana, ¿no? Pasemos la siguiente lámina. Esa. Aquí está la señal arriba de Jonah, por ejemplo, ¿no? Ahora, en términos sociales, ¿quiénes son estas escritoras? Estas escritoras pertenecen a sectores altos de la sociedad, ¿no? Tenían acceso a círculos culturales, experiencias de estudio, de lectura, incluso viajes. Contaban con recursos económicos y el respaldo familiar para poder participar en esos ámbitos intelectuales dominados por hombres. Muchas escritoras pertenecían a familias vinculadas a las élites políticas y culturales, élites políticas liberales, ¿no? Eran hijas, esposas o familiares de políticos, de militares, de diplomáticos o de terratenientes. Pero también en la segunda década del 20 comienzan a incorporarse mujeres de estratos medios, especialmente maestras, quienes empiezan a participar activamente en la escritura y publican textos en otro sentido, ¿no? A la patria, otros textos que reflejan la realidad del Ecuador urbano y también de las propias realidades de esa naciente clase media. Sus escritos valoran la educación, la instrucción femenina, promovían la lectura, la escritura, la formación intelectual, defendían que las mujeres puedan participar en la vida cultural, social, económica, política del país. En muchas revistas se incluye además fotografías, ¿saben? Vamos mirando la revista y vamos viendo fotografías de mujeres ya, mujeres maestras con sus alumnas graduadas, por ejemplo, ¿no? De ahí que especialmente eso se ve en la revista llamada El Magisterio Ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? Donde mantenía en sus números
imágenes de mujeres intelectuales y además vinculadas a la docencia, ¿no? Pasemos la siguiente imagen. La ocupación de espacios literarios como revistas y periódicos implicó una práctica constante que permitió a las mujeres traspasar los límites de lo privado hacia lo público. Estas escritoras mantuvieron vínculos y comunicación entre sí, configurando una especie de red, de gremio intelectual femenino. La producción literaria de principios del 20 les permitió replantear el papel social y comenzar a identificarse como sujetas con derechos, particularmente en relación con la educación y con el trabajo. No obstante, el discurso sobre la sexualidad y la identidad femenina continuó profundamente marcado por valores morales y religiosos. La maternidad siguió siendo el eje central de la identidad femenina. Este grupo de mujeres escritoras facilitó también la inserción de otras mujeres en el ámbito de las letras, ¿no? Para ello promovieron propuestas como luchar contra la supuesta, entre comillas, debilidad femenina a través de la educación y el trabajo, así como la posibilidad de superar la reclusión en el ámbito doméstico, dejando de ser únicamente la musa para convertirse en portadora de la razón. En este proceso, la escritura constituyó el canal más directo. Esta escritura femenina constituyó el compromiso de una conciencia femenina expansiva, en la que se reelaboraron las representaciones tradicionales de la mujer, al mismo tiempo que se plantearon nuevas propuestas, como considerar lo femenino como complementario y no simplemente inferior a lo masculino. Pasemos la siguiente lámina. Para finalizar, es necesario comentar la revista La Mujer. Fue la primera publicación creada y dirigida por mujeres. Contenía poesía, artículos, cuentos, discursos, reproducciones de textos y contó con la participación de alrededor de 20 escritoras. El primer número apareció en abril de 1905. Su presentación se tituló Nuestro Ideal y fue escrita por Zoila Ugarte de Landívar, de la cual me voy a permitir citar algunos fragmentos antes de concluir. Abro comillas. No pediremos nada que ataque los derechos ajenos. Queremos solamente que se coloque a la mujer en su puesto, o más bien, que se coloque allí ella misma. Nuestra campaña será prudente y razonada. La ignorancia no es garantía de felicidad y aunque lo digan, no nos convenceremos jamás de que la mujer instruida sea capaz de virtudes domésticas. Es demasiado cruel que los egoístas quieran hacer de la mujer un simple biberón humano y nada más humillante que destinarla al papel de hembra inconsciente. De las mujeres que escribieron en sus páginas, obviamente, Zoila Ugarte Landívar representó la voz más radical, ¿no? Em, Nótese que Zoila Ugarte, ella es del Oro, nació en el Oro en 1864 y murió en 1969 en Quito, o sea, vivió 105 años, ¿no? Hay una descendiente de Zoila Ugarte que tiene algunas publicaciones en torno a a su familiar. Entonces ella representa la voz más radical y defiende el derecho de las mujeres al trabajo, a la educación y al ejercicio profesional. Otras también, pero estoy poniendo como ejemplo a Zoila Ugarte, ¿no? Su discurso, compartido por varias de sus colegas, se inscribía en la idea de que la mujer, abro comillas, no le ha faltado ni voluntad ni aptitudes, sino que fue relegada al último lugar por leyes retrógradas y jamás ha ocupado el lugar que le corresponde. La legislación, afirma Ugarte, había atrofiado sus cualidades, haciéndola casi inconsciente de su noble misión, mientras que el hombre más audaz había absorbido poco a poco sus derechos y se había vuelto autoritario, convirtiéndola en sierva.
Soy Lugarte señala que el feminismo, abro comillas, no es una doctrina caprichosa y sin objeto. Es la voz de la mujer oprimida que reclama aquello que le pertenece y que, si no hoy, mañana o cualquier día, lo conseguirá, siendo por lo tanto inútil ponerle trabas. También Soy Lugarte va más allá. En ese momento se aperturan con el liberalismo los espacios laborales y la mujer está en farmacias, en oficinas de correos, como maestra de escuela, pero Soy Lugarte también critica eso y dice que son espacios solo reducidos expresándose. La mujer no pasa de oficinas de correos o de maestras de escuelas. Ella ya está proclamando que la mujer debe estar en otros espacios, entre esos en los políticos. Por ello, insiste, no nos cansaremos de repetir que la mujer tiene derecho a la protección de los gobiernos, a la atención de los congresos y que así como sobre ella pesan obligaciones sociales y civiles, es justo que también goce de los beneficios comunes. En conclusión, para terminar y no abusar del tiempo, de acuerdo con el objetivo de este conversatorio, concluimos que este tipo de fuentes bibliográficas no solo transmiten contenidos literarios, sino que también permiten identificar indicios sobre las ideas, experiencias y formas de pensamiento presentes de una época. De manera que los textos literarios constituyen espacios donde se manifiestan visiones del mundo y prácticas sociales. En la historia de las mujeres y los estudios de género, estas fuentes pueden leerse como testimonios que permiten reconstruir las formas en que las mujeres fueron pensadas, representadas y también cómo dejaron entrever sus propias ideas y experiencias en el contexto histórico, en este caso, de finales del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía, por tu presentación. Realmente ha sido muy ilustrativa. Es momento de dar paso ahora a Camila Basantes Chávez. Camila es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha sido parte de proyectos de investigación en material social, histórico y patrimonial. También ha participado en la gestión de bases de datos culturales, registros de bienes documentales y artísticos y descripción archivística. Su línea de investigación se ubica en la vigilancia y el control sociomoral sobre las mujeres ejercido en la colonia tardía en el recogimiento de Santa Marta. Este es parte actualmente del equipo del Archivo de Historia Nacional desde 2025. Bienvenida, Camila. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, esta presentación va a poner en valor un caso que justamente reposa en el Fondo Corte Suprema, Serie Indígenas del Archivo Histórico Nacional. Es un caso acaecido en el año de 1751. Si pasamos a la siguiente diapositiva, en donde la protagonista es Juliana Duchicela, cacica de San Andrés de Riobamba. Es necesario hacer una breve contextualización. Para ello, decir que en el siglo XVIII estuvo marcado por la reestructuración de la economía colonial, caracterizada principalmente por la crisis de los obrajes. En esta línea, Coronel indica que el impacto, además se suma el impacto social, económico y administrativo de las reformas borbónicas, con el quiebre del pacto tributario, incrementando la movilidad indígena, escenario en el que las mujeres cacicas lucharon por legitimar su autoridad en base a la tradición, el control de la economía de parcialidades y estrategias tanto simbólicas como sincréticas. Recordar también que los cacicazgos fusionaron la tradición andina con el grado o la consideración española de elevar esta nobleza india a la par de la nobleza española, existiendo en una constante tensión con los representantes del poder oficial y a la vez también con el paternalismo. De hecho, aquí es interesante recuperar
un fragmento sobre Mario Cicala que hace en relación a 3 cacicas viudas gobernantes de Ambato. Y señala que se mostraron ser tan elocuentes, con ingenio y capacidad, tan monstruosas, con una energía tan llena de vida, cuando comparecen en nuestro tribunal en Quito, hacen temblar la tierra bajo los pies. Asimismo, también es pertinente mencionar que el control sociomoral se considera intensificado durante los siglos XVII y XVIII. Este control toma, por ejemplo, los recogimientos femeninos que surgen desde finales del siglo XVI como herramientas de control y espacios de reclusión. En la teoría, estos espacios buscaban rehabilitar, pero en la práctica tomaron tintes punitivos. De hecho, en Quito existió el recogimiento de Santa Marta, que también tiene presencia en el caso que vamos a ver. Siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, hoy hablaremos de doña Juliana Duchicela y Carrillo, hija legítima de don Jerónimo Carrillo, cacique principal, actual gobernador del pueblo de San Andrés, en la jurisdicción de la villa de Riobamba, y de doña Francisca Chasiguasay, cacica de dicho pueblo. Juliana denunció al cura doctrinero Joseph de Aybar, franciscano, tras exponer una serie de agravios tanto a su persona como a toda la comunidad. La primera denuncia que ella hace, o de la que da fe, fue hecha frente al padre vicecomisario franciscano, quien le recibió con suma aspereza, indignación, previniéndome que mi pellejo lo pagaría, dice ella. Buscando ser escuchada, ella no se detiene en esta instancia, sino que acude al protector de naturales, quien el 12 de junio de 1751 exige la designación de un juez desapasionado que actúe con verdadera justicia. El detonante de esta denuncia es que Juliana defiende el uso de una alfombra para arrodillarse durante la misa como dignidad pertinente a su linaje de cacica. Entonces, cuando ella tiene esta confrontación con el cura doctrinero, recibe agresiones físicas y verbales de parte del teniente coadjutor Gregorio Bugarín. Esto sí, pues bajo la orden de dicho cura. Ella igualmente vuelve a señalar, ¿no? Faltando el respeto que se me debe prestar como cacica. Siguiente. Entonces tenemos esta primera denuncia, que de hecho se puede incluso postular, sea de su propio puño y letra, y ella dice, y respecto de ser insoportables las vejaciones, molestias, sedicia y malos tratos que así yo, como todo el común de los indios de dicho pueblo y demás personas experimentamos de las violencias y temerarias demostraciones de dicho venerable padre cura y su teniente coadjutor, no puedo por menos que poner en la alta comprensión de vuestra merced las justas causas. ¿Cómo lo hace? Denunciando todas estas irregularidades en 7 detallados capítulos, que dan cuenta del actuar, dice ella, contra toda razón y justicia y contra el orden sacerdotal de parte de Aybar. A forma resumida, entre las denuncias están, por ejemplo, trabajos forzados sin compensación, flagelaciones públicas, agresiones que incluso llegarían a haber provocado el aborto a una mujer indígena, extralimitaciones, el lucro injustificado, cobros exagerados en razón del Corpus Christi, la incorrecta administración de los santos sacramentos, propiciar libertinajes sexuales y la emisión de salvoconductos de forma privilegiada, entre otros detalles. Siguiente, por favor. Frente a todas estas causas, lo que hace Julián es solicitar la más severa corrección y punición con la remoción de Aybar, así como de estas personas y autoridades que han incurrido en las faltas, entre ellos, por ejemplo, el teniente coadjutor y el cobrador de primicias. Ella dice, sean expelidos del pueblo por los agravios que ocasionan a los pobres indios e indias. La respuesta de Aybar es la búsqueda de deslegitimar su voz con el cuestionamiento a su moral, acusándola de adulterio e incluso llegando a recluirla en el recogimiento que les mencionaba previamente de Santa Marta. También le acusa de no haber asistido a la enseñanza de la doctrina durante 3 años. Y por testimonio del protector, recoge un señalamiento hecho incluso contra su etnicidad,
que dice, los indios de cualquier jerarquía que sean viven con total subordinación a sus párrocos, cuestionando todo este testimonio en base a su origen étnico. En este momento, la causa se divide en dos expedientes. Para comentar brevemente, por un lado, todo el proceso seguido en la acusación por adulterio, en la que su marido, Sebastián Silva, interviene, pero, y llega a mencionar incluso sobre Juliana que ha vivido en toda libertad, sin el más leve temor de Dios, ni de mí, ni de las gentes. Finalmente, aquí no se llega a dictar una sanción. Y en cambio, en el expediente de las acusaciones contra Aybar se dicta la absolución de este, pero en el proceso se identifica una serie de irregularidades, como por ejemplo la ilegalidad de no cumplir con la citación de la parte capitulante, es decir, de la parte denunciante, así como el uso de testigos que no fueron presentados por la denunciante y cuando ella llevó a sus testigos, estos fueron rechazados e incluso amenazados. Indicar también que de forma general los alegatos de defensa incluyen la solicitud de designación del fuero real correspondiente a la cacica, la invalidez de la denuncia de adulterio en manos a, por ser dada por el cura en lugar de su marido, la imposibilidad también de los indígenas a ser excomulgados, ya que en un punto también se llega a solicitar que ocurra esto, y en general estas irregularidades en el proceso. Siguiente. Bueno, señalar que la agencia que tuvo la cacica para denunciar los tratos injustos de la mano de Aybar demuestra el conocimiento de los procesos del sistema de justicia y poder público. Pese a que en un primer momento no fue escuchada, insistió con el protector de naturales, logrando que la denuncia sea visible y recibiendo a la vez una respuesta frecuente en los juicios que buscaba silenciar a las mujeres con estos alegatos en contra de la moral y la sexualidad. En este caso, viviendo incluso el cuestionamiento a su actuar por su procedencia étnica. Las formas, el tono que utiliza al presentarse no es un mero protocolo, es una puesta en práctica de la legitimación que señala Coronel, que llevaron a cabo las cacicas como una estrategia de conquista del tablero político del siglo XVIII. Incluso de su presentación se puede postular que era de ascendencia duchicela, el linaje que aparentemente estaría atravesado por el mestizaje. Pues si prestamos atención a la presentación inicial, el apellido de su padre es Carrillo y ella se hace esta suerte de este término que utiliza Coronel de indianizarse, ratificándose como Duchicela Carrillo. Todo esto está encaminado en la búsqueda de justicia para que la comunidad a la que ella por herencia podría competir por gobernar y representar, además muestra de aquello es que en los testimonios en su contra se llega a cuestionar la calidad de la cacica, es decir, a todo su linaje. Esto mientras el propio Aybar y las demás autoridades que intervienen en el juicio la reconocen como tal y se refieren a ella como cacica. Juliana denuncia el orden sacerdotal como cacica, como un ente político, y a la par de esta legitimación está utilizando este estatus político y social como herramienta para dar fuerza a las demandas que afectan a toda la comunidad a nivel de bienestar tanto económico, físico, material y espiritual. La agencia de la cacica es a su vez otra posibilidad de la mujer dentro de la vida maridable con la lógica de que dentro las mujeres eran capaces de detonar redes de parentesco mediante el matrimonio, transfiriendo títulos, capitales, pero en este caso no, sino que las propias cacicas se volvían herederas directas del poder como cabezas y voces de la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Camila. Bueno, quisiera también, para ser justas con los tiempos, dar paso a una breve intervención de Ana María, si está por allí. Puesto, sí estoy, Andrea. Listo. Sí. Eh, em, me decías, perdón, que intervenga, sí, para Decía como para ser un poco justas con ya. los tiempos. A ver, gracias, Andrea. A mí me ha parecido muy interesante las intervenciones
de las compañeras que me han precedido. Siempre a mí me interesa ver el estado de la cuestión sobre la historia de las mujeres en el Ecuador y desde esa perspectiva me alegra mucho cuánto se ha avanzado. Me parece muy interesante el trabajo sobre Juliana Duchisela, porque justamente permite ver a través de la investigación de archivo, ¿no es cierto?, del Archivo Nacional de Historia, un caso seguramente en criminales, ¿no es cierto?, cómo se ve la agencia de una mujer, ¿no es cierto?, que no es un sujeto pasivo de la historia, que es generalmente como se la ha visto en un momento determinado, ¿no es cierto? Más bien nuestra perspectiva, dijéramos, a partir de los años 2000, dijéramos, a finales de la década del 90, ha sido como ver la agencia de las mujeres dentro de los procesos históricos. Y eso precisamente se ve a través de la intervención de Juliana Guchisela en ese sentido, ¿no? Yo pensaría también, Andrea, que tú deberías hablar un poquito de tu propia investigación, ¿no? Sobre las viudas. Siempre me quedó me quedó como un interés muy latente conocer, dijéramos, cómo las viudas pudieron de alguna manera salir adelante a través de su accionar dentro de la legislación, ¿no? También quisiera rescatar un poquito lo que decía Lucía sobre, dijéramos, y esto se ve claramente en la investigación de Marta, de Lucía, de Gladys, ¿no es cierto? Gladys Moscoso también, cómo la participación pública de las mujeres a través de las revistas fue en el siglo XIX de sectores eh, altos de la sociedad, pero a finales del siglo XIX y del siglo XX, con el desarrollo del liberalismo, se crearon otras revistas que fueron muy interesantes. Y mencionó Lucía, 1905, La Mujer, pero también otras alas, por ejemplo, la Ondina del Guayas, eh, la mujer ecuatoriana en Guayaquil, ¿no es cierto?, donde ya la presencia de las mujeres de sectores medios es importante, ¿no? Y claro, rescatar lo que decía Lucía sobre cómo ya en la revista La Mujer de 1905 aparecen las primeras reivindicaciones y demandas de las mujeres, concretamente el derecho a la educación y al trabajo, ¿no? Este tema fue trabajado por Marta, por Lucía, por otras investigadoras y también por Florencia Campana, ¿no es cierto? Que fue y Hans Delman, que fueron los primeros que investigaron las revistas de mujeres. Pero en mi propia investigación sobre la educación de las mujeres y las maestras y en la esfera pública, para mí fue una sorpresa constatar que las iniciadoras de estas revistas, ¿no es cierto?, que mencioné, La Mujer, La Ondina del Guayas, La Mujer Ecuatoriana, la revista Alas, Brisas del Carchi, fueron todas creadas por maestras, ¿no? Eso fue súper interesante constatar, ¿no? Y donde aparecen las primeras reivindicaciones de las mujeres de la época, el acceso a la educación y al trabajo, ¿no? Es importante las citas que ha hecho Lucía sobre el planteamiento de Zoila Ugarte de Landívar. Sobre esta autora es importante también tomar en cuenta que su nieta, Miriam Landívar, ha publicado 3 tomos, o sea, un tema muy interesante dentro de la producción del conocimiento sobre la historia de las mujeres, el trabajo de muchas autoras de tratar de rescatar, ¿no es cierto?, toda la publicación, los escritos, los ensayos que se han hecho alrededor del trabajo de las mujeres, porque cuando uno va al archivo encuentra las temáticas que están establecidas por temas,
están ahí las temáticas planteadas, pero el rescatar, dijéramos, la presencia de las mujeres requiere un trabajo que muchas veces es largo, es tedioso, pero personas como Miriam Landívar y diría yo también eh, publicaciones que se han hecho alrededor de los inicios del feminismo en el Ecuador, donde se rescató ensayos y publicaciones escritos por mujeres o cartas públicas de mujeres ecuatorianas donde se publican las cartas, son significativas para revelar la presencia de las mujeres de la historia. Y ahí quiero reconocer de manera especial el trabajo de Miriam Landívar. Miriam Landívar, la nieta de Zoila Ugarte, dedicó su vida a rescatar los escritos de su abuela. O sea, entonces es como un trabajo intergeneracional tan bonito, eh, tan alentador, dijéramos, ¿no? Y ha publicado tres libros enteros, tres compilaciones completas sobre, el último es el tercer tomo, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para el público que quiera, dijéramos, interesarse o que esté interesado en esta temática, está disponible ese texto y es un libro muy lindo porque Zoila Ugarte de Landívar no solo escribió en La Mujer, escribió en muchos, se dice que es la primera periodista del Ecuador y reivindicando los derechos de las mujeres a través del tiempo. Tenía, dijéramos, por ejemplo, se refería a la emancipación económica de la mujer casada, por ejemplo, donde ella debatió sustancialmente esta necesidad de incorporar este derecho para las mujeres. Entonces, yo sí quiero rescatar el trabajo de archivo, ¿no es cierto?, el trabajo de compilación de documentos que nos permite seguir avanzando en la historia de las mujeres. Y yo quisiera también, Andrea, si nos podrías contar un poco también sobre tu investigación, si me permiten y si tenemos tiempo de ello. Em, Muchas gracias, Ana María. Sobre el tiempo, creo que nos lo confirma en este momento Jonathan. Sigue nomás, Andrea, me parece muy buena introducción la de Ana María. Listo, muchas gracias. Bueno, yo justo con el tema y con el archivo que nos mencionaba Camila, fue como un retroceso a mi tema de investigación. em, en el sentido que se menciona a estas tres viudas, ¿no? Y también hago un diálogo con un comentario de un profesor que decía que su profesora, ya de esto hace unos 15 años, le comentaba que la historia de las mujeres, por supuesto, este comentario que voy a decir es muy generalizado y tiene que ser revisado, pero me hace mucho sentido cuando decía que la historia de las mujeres es historia de las viudas, de las mujeres viudas. Y yo lo he dialogado tanto, no solo con trabajos como lo de las profesoras que están aquí presentes, sino también con un estado del arte que he hecho a partir de los casos de Europa, sobre todo. Y es que así no estén explícitas en las investigaciones la palabra viuda, eh, son donde más aparecen, sobre todo en espacios judiciales, son cuando están con su estado civil eh, en, en viudez. Y bueno, yo quisiera resaltar algo importante sobre mis hallazgos en el archivo histórico y es que da joyas en el sentido de que yo precisamente en la serie Indígenas me encontré con un caso de una indígena que nos hace cuestionar la condición misma de viudez, es decir, cómo la misma condición jurídica de la mujer viuda, no del viudo, pone en cuestionamiento la condición de viudez. Y en este sentido es que ella, incluso al enviudar, aún mantenía su condición de viuda, y digo civil porque también está en las leyes de Indias como estaban allí redactadas en los archivos.
Entonces mantendría su condición civil incluso luego de tener sus segundas nupcias. Entonces, en ese sentido, y en diálogo un poco con lo que nos decía Lucía, permite cuestionarnos sobre los aspectos también de la masculinidad, es decir, está el esposo de esta señora, el nuevo esposo, siendo atravesado por la condición de viudez de su esposa. Es decir, hasta qué punto nosotros podemos comprender a partir de las mujeres la condición de viudez en general. Entonces yo en mi trabajo tuve siempre eh, ese momento de siempre ver no solo la mujer viuda, sino la condición misma de viudez y cómo esta condición está atravesada por aspectos que solo pasan con cosas de las mujeres y ahí está el otro aspecto, que es la maternidad. Entonces, además de estar en este juego de viudez y viuda, o sea, mujer viuda, también estuvo siempre presente la maternidad. Y allí fue donde se calzaron más mis diálogos ya para reconstruir, por ejemplo, el escenario político que fue muy dificultoso para mí, es decir, como para ver qué pasaba, mi investigación, perdón por el no contexto, es de las mujeres viudas entre 1800, la participación jurídica de las mujeres entre 1830 y 1860, un espacio que sí eh, me demandó demasiado. Entonces, precisamente para analizar este periodo, yo no encontraba como subperiodos. No entendía cómo, o sea, no es que sea obligatorio entender por subperiodos los procesos históricos, pero evidentemente la historia no es lineal y no es que 1830, 1860 fueron años llanos, sino precisamente a partir y cómo analizar a la mujer viuda en estos espacios fue posible solo a partir de comprender su condición de maternidad en el sentido de que el Estado estaba proporcionando aspectos específicos sobre la ciudadanía a los hombres, por tanto, entre esos estaban los hijos de viudas y la inserción de las mujeres viudas estuvo ya más presente a partir de la defensa o bueno, de estar en relación con sus hijos hombres. Bueno, realmente es muy, muy extenso si es que me voy a explicarlo todo, pero bueno, son aspectos así chiquititos que lo propongo y que está en diálogo siempre con los elementos que han mencionado aquí las investigadoras, no solo en el caso de los archivos como Camila lo menciona, ni en el caso de la condición de madre como Ana María y Lucía nos lo proponen. Entonces, siempre está estos elementos en diálogo respecto con la historia de las mujeres. Yo agregaría, y mi énfasis es en la viudez, y desde un escenario jurídico y la reconstrucción de las leyes, de los principios, y me hizo eco también esto que nos mencionaba Camila sobre cómo se defendía el cacicazgo, es decir, ese ímpetu por mostrarse esa indigenización, me parece que usaste esa palabra. Entonces, por supuesto, porque eso les permitía, por su estado de privilegio jurídico, por su condición de viuda y además si era caso de viudas y además de indígenas, tener más solvencia, sobre todo a partir de la tercera instancia judicial en la corte. Bueno, yo paso por así a los comentarios que nos han dejado. Primero, un agradecimiento de Patricio Basantes. Em, sí, Alejandra, doy paso a Alejandra. Bueno, me van a permitir interrumpir un poquito antes de avanzar con las preguntas. Creo que hay algo que yo quisiera decir antes de pasar a las preguntas de nuestros escuchas que están en redes. Creo que corresponde un poco para relacionar, ¿no es cierto? Aunque todas las expositoras muy bien, si quieren pueden abrir por favor las cámaras para podernos mirar. Siempre es bueno mirarnos mientras conversamos. Les invito a abrir las cámaras. Quisiera un poco regresar a la idea del evento del conversatorio de hoy. Eh, si bien todas nos han hablado de cómo se han ido nutriendo las investigaciones de esta búsqueda en archivos, de esta minería de información y de datos en los documentos que han hecho todas ustedes y que nos trae a la memoria un montón de cosas, nos trae al presente muchas cosas del pasado. Creo que es necesario decir que este ejercicio, estas investigaciones y este ejercicio de memoria
no es solamente no es importante solamente por el hecho de recordar. O sea, creo que no está ahí hemos recogido esta información, estas investigaciones para resignificar y para entender el tránsito de la mujer a través de los años, para hacer un futuro más incluyente, para que las cosas que ocurrieron, que las cosas que ocurrieron las podamos entender, para que se puedan entender las luchas presentes y para que sepamos que hay cosas que, ¿por qué ocurren? ¿Por qué ahora las mujeres en Europa, por ejemplo, por el Día de la Mujer han colocado niños o juguetes de niños en los monumentos masculinos? ¿O por qué las mujeres aquí marcharon el 8 de marzo al centro y protestaron porque las cifras no mejoran? Entonces, creo que este ejercicio de memoria, el ejercicio de la investigación y que nos permite precisamente no solamente revisar el pasado, sino que tiene el propósito de recordar, reflexionar, sanar heridas, proyectar nuevas formas de convivencia y en esa línea el archivo tiene esta misión de ser el espacio que permita hablar Se quedó colgado. ahí se cortó. Les decía, Ya. esta es la misión del archivo, ¿no es cierto? Ser el espacio en donde es posible una nueva memoria, construir nuevas narrativas, construir nuevos presentes y nuevos futuros en base a reflexiones sobre nuestros pasados y las lecturas que podemos hacer a partir de los documentos que administramos, ¿no es cierto? El otro día tenía una charla con otras compañeras, amigas, y hablábamos de que los archivos ahora tienen que verse desde otra perspectiva, desde una perspectiva más proactiva. Todavía nos falta incursionar en el Ecuador en esa nueva forma de ser y de entender el archivo, que tiene que ver con visibilizar a todos, ¿no es cierto? Visibilizar la presencia de todos y todas y de todos los grupos y a través de nuestras propias prácticas. Estoy hablando de las prácticas de archivo, de una descripción tendiente a visibilizar a las mujeres. Hemos visto con Camila, y yo esperaba algún momento, pero quiero traer a colación esto, conversábamos con Camila, lo hemos conversado también con Andrea, cómo las descripciones del archivo o de los archivos impiden encontrar a las mujeres en esta vida pública, ¿no es cierto? Hay que hacer realmente un esfuerzo, como lo había mencionado Ana María, por reconstruir la presencia de las mujeres, porque a través de las descripciones que ahora mismo están hechas en los archivos, no es posible. Hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, siempre saco a la luz el ejercicio del Archivo Nacional de Chile, que tiene el Fondo Mujeres, y que parte precisamente de un trabajo de archivo, de valorar, de este proceso archivístico de valoración eh, que permitió ingresar al Archivo Nacional de Chile muchos fondos privados, públicos, comunitarios de mujeres que ponen en valor su quehacer a través del tiempo. Otro ejercicio en la Biblioteca Nacional de Chile, la revisión de las descripciones de los libros, para que se mencionen la participación y autorías de mujeres, porque muchas veces no se incluyen. Entonces, hay un trabajo desde la propia práctica archivística que tiene que revisarse en función de visibilizar a otros grupos. Entonces, bueno, eso como reflexión y como tareas que nos corresponden a cada uno en su terreno. Bueno, quisiera aquí mencionar el comentario de nuestros participantes. Dice Patricio Basantes, gracias por crear estos encuentros muy importantes para permitirnos conocer más. Maricruz Daniela pregunta, ¿dónde se puede leer más sobre la investigación de Lucía? Memoria Nacional S nos pone, ¿hay algún archivo especializado en mujeres de nuestra historia en el país?
Y Natalia Loza menciona, muchas gracias, querida Ana María, por compartir sus reflexiones. Quizá, no sé si es que Bueno, las compañeras, Lucía, por favor, sigue. contestando a, no sé cuál es el nombre de Sí, es Maricruz. Mari- Maricruz. Te comento que justo tengo aquí la publicación. Era una cosa chiquita que se publicó en Avia Yala. Y voy a contarte que esto se hizo hace 27 años, o sea, más, hace 30 años se empezó a revisar las revistas de mujeres en el archivo, en la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, ¿sí? En esa época no teníamos la tecnología de ahora y la Universidad Católica nos prestó algo para poder digitalizar, un aparatote que tenía la Universidad Católica. Y nos llevamos hace 30 años eso al archivo, a la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli y digitalizamos casi 30 revistas, ¿no? Pero todos los números. O sea, era un trabajo brutal. En ese tiempo el CONUEP era el que financió la investigación. Marta Moscoso fue la líder porque era nuestra profesora. Y María Ángela Cifuentes y yo hacíamos las investigaciones. Yo tomé el tema de la literatura y empecé a trabajar. Entonces, este es un producto muy viejo, pero que le quiero mucho y por eso lo expuse hoy día, ¿no? Luego hay muchos trabajos importantísimos que se han hecho a futuro y entonces este texto no creo que haya en Avia Yala, pero está en las bibliotecas. Está en las bibliotecas de la Católica, de la Andina, está en la Flaxo también. Es un libro chiquitico, ¿no? Y sobre otro trabajo de mujeres, hay un texto que también está en las bibliotecas que se llama La participación de los barrios de Quito en la independencia y ahí está un poco visibilizando a las mujeres mestizas e indígenas que participaron en el proceso de la independencia y que se publicó por la Secretaría de Pueblos, ¿no? Ese libro es, te digo, un trabajo también fuertísimo, muchos años, bien auspiciado. Mm, Y las tesis mías que tengo sobre adulterio, sodomía y lesbianismo, que están en la Universidad Andina, que es donde se han publicado. Bueno, la de sodomía no está publicada, pero está en la biblioteca. La de adulterio sí está en la Andina. Pero el Archivo Nacional ha sido mi casa, porque en el Archivo Nacional he hecho mis tesis y mis últimas becas de investigación también. O sea, yo le molesto a la Alejandra todo el tiempo, Alejandra, voy al archivo, Alejandra, necesito unas copias de Alejandra. Bueno, el archivo es todo, ¿ah? Es importantísimo y Alejandra ahora lo ha hecho más importante todavía porque le está dando una estructura más sólida, porque está creando espacios de reflexión y porque tiene un equipo fabuloso, ¿no? Entre esos historiadores, que es muy importante que estén en un archivo, ¿no? Y bueno, muy contenta de oírle a Camila, una joven historiadora, ¿no? Con una investigación tan interesante, y a la maestra Ana María, que yo le quiero mucho y le respeto, y de la cual he aprendido mucho también de Ana María. Mm. Y eso es. Eh, tal vez yo quisiera, Andrea, ya que está en la tónica de mostrarlos, gracias a la pregunta del público, dónde se puede encontrar historias de las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, está esta, yo quisiera que, no sé, si se puede presentar, si se puede abrir la página, Educación de las Mujeres, Maestras y Esferas Públicas, ¿no? Donde también retomo el trabajo de las revistas, ¿no? Ya en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Educación de las Mujeres, Maestras y Esferas Públicas. Eh, Hay una nueva publicación de inicios del feminismo en el Ecuador, tal vez la original del Ujú. 2006 es importante porque de alguna manera a mí me pareció muy interesante la intervención de Alejandra, porque precisamente como investigadoras nos hemos topado con esa problemática. No se encuentra fácilmente el tema de las mujeres, ¿no?
Y cuando realizaba mi tesis doctoral, de hecho me di cuenta que había multiplicidad de ensayos y publicaciones donde escritas por mujeres. Entonces, esos ensayos y publicaciones es una publicación azul, esta es una nueva versión del estudio introductorio, donde ustedes pueden encontrar ensayos y publicaciones de autoras en múltiples temáticas. Eso está en Flaxo Andes, ¿no? Eso es un material valiosísimo para empezar a investigar la historia de las mujeres en la primera mitad del siglo XX, ¿no? De alguna manera eh, eso da pauta para seguir investigando, porque estaban invisibilizadas, pero gracias a estas compilaciones es posible recuperar, como decía Alejandra, la historia de las mujeres, ¿no? Y en la actualidad, ese trabajo tan bonito de Lucía de mujeres dolientes a personajes ilustrados, ha seguido avanzando, dijéramos, a través del tiempo, ¿no? Y ahora tenemos la tesis que está próxima a publicarse de Natalia Loza, que está también presente acá, sobre las primeras novelas escritas por mujeres ecuatorianas. Es muy interesante su Hermoso. tesis doctoral. Estamos esperando con ansia la publicación porque ellas, de alguna manera, Blanca Martínez de Tinajero bueno, tal vez Natalia quisiera contarnos también eso, se presentan, dijéramos, las problemáticas y los temas que atravesaban la historia del Ecuador y la historia de las mujeres en la primera mitad del siglo XX. El tema del aborto, el tema de la ilegitimidad, el tema de la falta de educación y la necesidad de las mujeres de acceder a estos espacios educativos, ¿no? Para de alguna manera trascender dijéramos, lograr una profesión que les permita vivir con autonomía y dignidad, ¿no? Entonces, tal vez eso, y por supuesto esta última publicación, ¿no es cierto?, de la sublevación a la participación, las mujeres en la historia del Ecuador, está en Flaxo Ecuador, donde pueden encontrar tanto los artículos que mencioné de Mireya Salgado y María José Vilalta, como también de Rosemary Terán, de Natalia Loza, de Carmen de Nadir y otras autoras donde se presentan los últimos avances sobre la historia de las mujeres en el Ecuador. Eso. No sé si algún tema más podemos tratar. Me parece un conversatorio muy interesante y rescato lo que decía Alejandra. No solamente es un trabajo de investigadoras, es un trabajo de archivos también, de dar a conocer la historia de las mujeres, de alguna manera permitiendo que estas grandes temáticas amplias sean rescatadas a través de temas específicos donde se puede encontrar a las mujeres en la historia, ¿no? Porque un tema que precisamente nos ha motivado como historiadoras de las mujeres es, de alguna manera, saber que los logros que tenemos actualmente no son fruto de concesiones, ¿no? Son el esfuerzo de muchas generaciones de mujeres que han luchado para conseguir lo que ahora tenemos y es lo que nos va a dar raíces y lo que nos permitirá proyectarnos, como decía Alejandra, hacia el futuro, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Bueno, a lo largo de este conversatorio hemos podido observar distintas formas de aproximarnos a la historia de las mujeres a partir de las fuentes y de las preguntas historiográficas que guían estas investigaciones. Em, bueno, en primer lugar, la intervención de Ana María nos recordó la importancia de los archivos para la investigación histórica en el Ecuador. Se destacó cómo el trabajo sistemático de la documentación archivística constituye una base fundamental para el desarrollo de investigaciones rigurosas. Por su parte, Lucía Moscoso nos presentó una reflexión construida a partir de un trabajo previo desarrollado junto con otras investigadoras en el que se analizan revistas y publicaciones de finales del siglo XIX al XX.
A partir de esos impresos se rastrean las representaciones e imaginarios de las mujeres en la literatura y la cultura. Finalmente, la presentación de Camila nos trasladó al siglo XVIII a partir del análisis de un caso específico ocurrido en 1751 específicamente. Y bueno, el caso analizado evidencia cómo estas mujeres participaron activamente en los espacios judiciales, utilizando recursos legales y disponibles en esos momentos a partir de sus derechos expuestos en las leyes. Bueno, como señala también Alejandra Salazar, directora del archivo, al inicio de este encuentro y también, sobre todo al final, no se trata únicamente, nos decía, de recordar, sino también de resignificar el tránsito de las mujeres a lo largo del tiempo. Con esa reflexión, doy paso a Jonathan y, y damos concluido este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestras expositoras, así como la presencia de quienes nos acompañaron en esta jornada de diálogo y reflexión. Esperamos que este espacio haya contribuido a ampliar la mirada sobre la participación y aportes de las mujeres de la sociedad, así como sobre el valor de las fuentes documentales para su estudio e interpretación. El Archivo Histórico Nacional continuará desarrollando actividades académicas y culturales a lo largo del año. Invitamos a la ciudadanía a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web para conocer la programación y participar en próximas iniciativas. Hasta una próxima ocasión. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el espacio de discusión y de debate y también la participación del público presente. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Chao.